Buenos días a todos. Muy contentos de poder estar otra vez con ustedes y muy contentos de que hoy no esté lloviendo para que se pueda escuchar bien. Anoche fue una tortura, Pero gracias a Dios que podemos estar esta mañana reunidos para estudiar su palabra y nos toca ver 1 Tesalonicenses capítulo 3. 1 Tesalonicenses capítulo 3, un hermoso libro, la carta a los tesalonicenses. Vamos a leer el capítulo, no es muy largo, son 13 versículos, yo lo voy a leer, pueden seguirlo ahí en sus Biblias. Dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie os inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que iban a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo hubiese resultado en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta de vuestra fe? Mas el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Muy bien, sin duda en este capítulo el tema principal es la firmeza. 4 veces aparece la palabra firmes. A veces se traduce confirmar o parecidas, pero es la misma palabra griega. 4 veces habla de firmeza. Claro, firmeza en medio de, vamos a ver, conflictos emocionales que a veces causaban cierta inestabilidad. Firmeza por las tribulaciones que estaban pasando ahí en Tesalónica. Firmeza ante el tentador que los estaba tentando. Y firmeza también ante la venida de Cristo para permanecer firmes hasta que el Señor venga. A ver, sin duda este es el tema. Y Pablo va a dar acá 3 cosas que necesitamos para mantenernos firmes. 3 cosas que necesitamos. ¿Cuáles son? La primera es un amor genuino. Un amor genuino. El amor de Pablo es evidente en estos versículos. Pero también él les anima a amarse. Dice en la oración, él pide para que ellos abunden en amor más y más, así como nosotros les amamos a ustedes. Sin duda el amor es una motivación muy fuerte que nos impulsa a seguir adelante aun cuando duele, aun cuando cuesta, aun cuando es difícil. Por eso el amor genuino es lo que necesitamos para permanecer firmes ante las distintas circunstancias de la vida. Ahora, la primera circunstancia que vemos acá que Pablo tuvo que afrontar son sus propias emociones. Y los problemas emocionales a veces pueden ser más difíciles de soportar
que los problemas físicos o las persecuciones de afuera o la cárcel. Miren, hay una palabra que Pablo repite, fíjense, versículo 1 dice, no pudiendo soportarlo más. Y versículo 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más. 2 veces dice, no pudiendo soportar más. Nunca Pablo dice que no pudo soportar las cárceles, las tribulaciones, nunca. Pero acá dice no pudiendo soportar más esta carga emocional. A veces las emociones son tan fuertes que son como una carga demasiado pesada. La palabra soportar, acá en griego, describe un techo que está soportando una carga demasiado pesada, que lo está hundiendo. Yo me acuerdo acá, hace años atrás, en el sur, un volcán entró en erupción, ¿no? Pero raro, porque la erupción no salió por el cráter arriba, sino que se abrió una rajadura y salió por el costado, ¿no? El volcán estaba en Chile, pero los chilenos, ¿qué hicieron? Nos mandaron todo para Argentina y nos inundaron de ceniza, no sé si se acuerdan. Nos taparon de ceniza, especialmente toda la Patagonia, pero llegó hasta Buenos Aires, se suspendieron vuelos. Allá en el sur hay un hotel llamado el Pichi Traful. El techo del hotel tenía hasta 1 metro de ceniza y cuando llovió el agua hacía que la ceniza se compacte, queda como cemento. Y de pronto el peso, la carga, estaba hundiendo los techos. Y tuvimos que mandar gente a limpiar los techos porque si no, cuando llegaba el verano se iban a estar los techos totalmente rotos. Bueno, la palabra describe eso, una carga demasiado pesada. Y Pablo dice, ya no soporto más. ¿Te has sentido así a veces? ¿Te has sentido que decís, no aguanto más, no soporto más? No está hablando de un problema físico, no está hablando de conflictos de afuera, de las luchas, no, está hablando de las emociones. Las emociones tienen esta fuerza, este poder de controlarnos. No son malas de por sí las emociones, Dios creó las emociones, tienen un lugar en la vida. El problema es cuando no controlamos las emociones. Y de pronto las emociones pueden ser tan fuertes. Acá Pablo tenía algo que llamamos preocupación. La preocupación que puede tener una madre por los hijos, ¿no? Ayer salíamos para acá y mi suegra ya tiene 83, nosotros ya estábamos grandes, más de 60, pero ella estaba preocupada por la tormenta. ¿Cómo van a ir con la tormenta? Es que uno nunca deja de preocuparse por los hijos. Y Pablo tenía una preocupación por los hijos acá que decía, no soporto más. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, les cuento rápido, quizás ya lo vieron en el contexto, pero en Tesalónica, Pablo estaba predicando una ciudad hermosa, aunque muy pecadora. En aquel tiempo Tesalónica y Corinto competían a ver cuál era la peor, cuál era la más pecadora, ¿no? Y en esa competencia no sé si una ganó, las dos estaban ahí. Pero de pronto los judíos se sintieron ahí molestos con la predicación de Pablo y dice que fueron al mercado a buscar, nosotros diríamos acá, a los barra brava. Y contrataron ahí a una banda de gente ociosa, gente que estaba ahí, que vivía en los mercados, de barra brava. Los contrataron para amotinar ahí, para hacer lío, y fueron a la casa de Jasón, donde Pablo estaba hospedado, y los querían linchar, los querían sacar. Jasón los tuvo que esconder, hay un refugio secreto en la casa de Jasón. Dice que no los pudieron encontrar, los tenían ahí escondidos. Jasón tuvo que ir, dar la cara frente al tribunal, tuvo que pagar una fianza, ¿no? Y de noche los mandaron que se vayan para Berea. Era tanto el odio que cuando se enteraron que estaban en Berea, mandaron a esta gente hasta Berea, otra ciudad, unos 200 kilómetros, para que los saquen de ahí también. Y claro, Pablo de ahí entonces lo mandan a Atenas para salvarlo. Pero Pablo se quedó preocupado. ¿Qué habrá pasado con los creyentes allá en Tesalónica? ¿Qué habrá pasado con todos los hermanos ahí? ¿Ves? Esa preocupación hizo que Pablo dice, no soporto más. ¿Ves? La carga emocional a veces te nubla y no podés pensar en otras cosas. Claro, el cuerpo se llama
se llena de una sustancia que se llama cortisol y de pronto esto no te deja dormir bien, te mantiene alterado. De pronto el exceso de esta sustancia hace que uno pierda la capacidad de concentrarse en lo que debe hacer y de pronto te sentís cansado, agobiado y Pablo dice, no soporto más. ¿Pero qué hizo él? Bueno, en primer lugar, el amor lo motivó a actuar. El amor lo motivó a actuar. Tengo que hacer algo. No puedo vivir con esta carga. No puedo seguir, porque esta carga me está impidiendo hacer el ministerio como tengo que hacer. Uno tiene que tomar conciencia en la vida que si no actúas para frenar esas emociones, para ponerlas bajo control, de pronto vas a vivir mal, vas a vivir angustiado o vas a vivir con una ansiedad que te va a terminar haciendo daño. Entonces uno tiene que tomar la decisión de actuar y Pablo dice, tengo que actuar, voy a tomar pasos concretos. A ver, primero voy a mandarles a Timoteo. A Timoteo, pobre, lo mandaban para todos lados. Pero no era fácil, porque si ahí hay lío y persecución, lo estoy mandando a Timoteo a un lugar complicado. Sí, pero es necesario, anda a Timoteo. ¿Ves? A ver, el amor lo llevó a actuar y el amor es abnegado. Porque fíjate que dice versículo 1 que preferimos quedarnos solos en Atenas. No era fácil estar en Atenas. Pablo iba a ser juzgado ahí en el Areópago, él tuvo que enfrentar. Pero él dice, no importa, yo prefiero quedarme solo acá en Atenas, pero quiero que vayas. Atenas de Tesalónica está a 700 kilómetros. En aquel tiempo, 700 kilómetros era o a pie en el camino terrestre o por barco. De todas maneras, iba a tardar un buen tiempo. Pero Pablo dice, yo prefiero quedarme solo acá en Atenas, pero quiero que vayas a confirmar a los hermanos allá en Tesalónica. ¿Ves? El amor lo movió a Pablo a actuar. El amor fue abnegado porque dice, yo quisiera que Timoteo se quede conmigo y me ayude acá, pero prefiero enviarlo. ¿Ves? El amor es aquello que nos tiene que impulsar en la vida a actuar, a tomar decisiones más allá de lo que nos conviene o de lo que quisiéramos. Porque Pablo podría haber dicho, bueno, que se arreglen, vos Timoteo quédate conmigo. No. ¿Ves? El amor es ese impulso que nos tiene que mover a la acción, que nos tiene que mover para entregar algo que a veces queremos. Es el amor. Por eso Pablo termina orando diciendo, yo estoy orando que el amor de ustedes abunde más y más, porque el amor es lo que nos hace pensar en el otro más que en mí mismo y nos hace ayudarnos unos a otros. Y Pablo dice el amor es lo que necesito para mantenerme firme. Yo creo que en primer lugar, el amor a nuestro Señor. El amor a nuestro Señor es ese impulso que nos lleva a seguir adelante aún en medio de las dificultades. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 14, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si Él murió por mí, ¿cómo no vamos a vivir por Él? Y Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe. Siempre digo, es una palabra media antigua, ¿no? ¿Tenemos algún constreñido acá hoy? ¿Ves? No la entendemos bien, ¿no? Algunos entienden otra cosa. No. Constriñe significa nos arrastra, nos empuja. Esa palabra se usaba cuando Jesús pregunta, ¿quién me tocó? Porque una mujer tocó el borde del manto, ¿te acordás? Y los discípulos le dicen, maestro, la multitud nos aprieta. Ahí es la palabra, nos constriñe. Y tú preguntas quién te tocó. Te aprieta, te arrastra, te empuja. Yo me acuerdo cuando iba a la escuela, tomaba el tren, ¿no? El Sarmiento, porque era en la zona oeste allá, ¿no? Y se llena el Sarmiento de una manera increíble, ¿no? Y vos estás parado y estás constreñido, es decir, estás ahí. Y en un momento llegaba Liniers y ahí hay un montón de gente que baja. Y bueno, yo no me quería bajar en Liniers, yo tenía que bajarme en Ramos Mejía, pero la gente te baja, ¿viste? Y después había otra multitud que quería entrar, entonces la multitud que entra te vuelve a entrar al tren, ¿viste? Me arrastraban sin que yo quiera. Bueno, Pablo dice, el amor de Cristo es así, te arrastra, te empuja a hacer lo que por ahí no estás con ganas de hacer.
Pero el amor te empuja para que lo hagas igual. Te arrastra. Es una fuerza que no podés controlar. Siempre cito en este momento ese poema, ese soneto antiguo que a mí me encanta. Es el soneto al crucificado, que dice: no me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno, tan temido para dejar por eso de ofenderte. Dice: tú me mueves, Señor. Muéveme el verte en una cruz escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Y me mueve de tal manera que aunque no hubiera cielo yo te quisiera, y aunque no hubiera infierno te temiera. Dice: no me tienes que dar porque te quiera, porque si lo que quiero no quisiera, lo mismo que te quiero, te querría. El amor de Cristo nos mueve, nos empuja, nos arrastra. Y Pablo dice: esa es la motivación. Pero también el amor entre ustedes. Dice que el amor entre ustedes abunde más y más, porque ese amor te empuja a hacer algo, te empuja a actuar. Pablo dice: yo tenía esta carga, no podía soportar, y esto me llevó a actuar. Mandé a Timoteo, anda a confirmarlos. Ahora, ahí viene segunda cosa importante, para estar firmes. Tenés que tener amigos fieles. No solamente un amor genuino, tenés que tener amigos fieles. Y Pablo tenía amigos fieles ahí. Tenía en este momento a Silas y a Timoteo. Dos amigos fieles ahí. Y lo manda a Timoteo y le dice: mira, Timoteo, anda. Yo sé, vas a tener que jugártela, pero anda, porque los hermanos te necesitan. Y Timoteo tenía dos misiones. En primer lugar, tenía que ir, dice, y afirmar y exhortar a los hermanos. La palabra exhortar más bien es animar. Afirmar y animar a los hermanos. Y la segunda misión es traerme el informe de cómo están ellos para que yo esté más tranquilo, para que deje de preocuparme. Entonces, tenía una misión Timoteo: animar y afirmar. La palabra afirmar tiene el concepto de que hay algo que está, medio endeble y necesita ser apuntalado, ser afirmado. Tenemos un ejemplo bíblico para esto. En la versión griega del Antiguo Testamento, que se llama la Septuaginta, aparece por primera vez esta palabra en Éxodo capítulo 17. En Éxodo capítulo 17, el pueblo de Israel está en el desierto y hay una gente que viene a hacerles guerra, se llaman los de Amalek. Y hay una guerra contra ellos. Y Josué es enviado por Moisés con un grupo de hombres a pelear contra la de Amalek. Y Moisés le dice a Josué: vos anda a pelear y yo voy al monte a orar. Y Moisés está en el monte orando. Y se da cuenta Moisés que cuando tiene sus manos levantadas al cielo en oración, Josué ganaba. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba los brazos, Amalek ganaba. Ahora, yo quiero que entiendas acá la lucha, la carga emocional que sintió Moisés. Porque de pronto tener los brazos en alto cuesta mucho. Vos decís: un ratito aguanto, sí, pero después de unos minutos empiezan a pesar los brazos y se cansan. Y más si tenés más de 80 años como Moisés tenía. Y Moisés había ido con dos amigos. Uno era su hermano Aarón y otro se llamaba Hur. Y Moisés estaba ahí, ¿viste? Y en un momento baja los brazos y ve que están matando a su gente. ¿Y qué hacen sus dos amigos? Le empiezan a exhortar a Moisés: dale, Moisés, no seas flojo. Dale, levantá la mano, ¿no ve que nos están goleando? Dale. Y Moisés levanta la mano, ¿no? Pero al rato se vuelve a cansar. Dale, Moisés, hacé fuerza, ponele ganas, vamos, Moisés. No me aflojé. No. No hicieron eso. ¿Qué hicieron los amigos? Dice que buscaron una roca y lo sentaron, ¿no?
Lo sentaron y después, a ver, yo necesito que alguien lo muestre acá, a ver, ¿quién viene acá adelante? Necesitamos un Moisés, a ver quién. Ahí está. ¿Vos sos Moisés? ¿Qué era? Muy bien, y necesitamos dos amigos. ¿Tenés dos amigos vos? Dale, venga. Tráete una silla acá arriba. Sentate acá. A ver, vengan acá arriba. ¿Qué hicieron ellos? ¿Levantar los brazos? Les sostuvieron los brazos así. Ahí está. Ahora, esto acá es, la Biblia dice así, y así estuvieron los brazos firmes de Moisés hasta que ganaron la batalla. Vos sabés, no es solamente algo físico, es el alivio emocional que sintió Moisés. Ya no podía bajar los brazos ni aunque quisiera. ¿Ves? Ellos los sostuvieron, les dieron alivio, hicieron algo práctico para aliviarle su carga. Gracias. Este es el concepto de afirmar. No es fácil a veces mantenerse en la lucha con el enemigo. Y a veces hay amigos que lo único que hacen es reprenderte, exhortarte, decirle, dale, che, no afloje. Y sabes que no te ayuda mucho. Pero cuando tenés amigos que se ponen a tu lado para abrazar tu brazo, para afirmarte, ahí es cuando realmente sentís la importancia de tener esos amigos fieles. Esos amigos fieles que no te dejan caer. Esos amigos fieles que no te dejan bajar los brazos. Que te están llamando, que te están mandando mensajes, que te están diciendo, ¿y cómo estás con esto? Dale. Ahí estoy yo para ayudarte. Ahí estoy orando por vos. Y ese mensaje, ¿viste? Y esa palabra, y esa visita que llega a tiempo, es ese sentir que te mantiene firme, firme. Ahora, ¿por qué Pablo estaba preocupado? Dos cosas que le preocupaban de lo que estaba pasando. Fíjate, en primer lugar, dice, versículo 3, a fin de que nadie os inquiete por estas tribulaciones. Pero después, en el versículo 5 dice, no sea que os hubiese tentado el tentador. Así que había dos preocupaciones que Pablo tenía. Los problemas que estaban en Tesalónica, esas tribulaciones, y por otro lado, que los hubiese tentado el tentador. Siempre son estos dos problemas. Problemas de las presiones de afuera o problemas de las tentaciones de adentro. Y Pablo dice, tenés que, a Timoteo, andá a afirmarlos y animarlos para que resistan esas luchas de afuera y esas tentaciones de adentro. Acá la expresión que usa, os hubiese tentado el tentador, es como decirte, os hubiera pescado el pescador o los hubiera cazado el cazador. Santiago usa estas dos expresiones para la tentación. Cuando dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Estas dos palabras se usaban en la caza y en la pesca. Una palabra, seducido, es la palabra para esa carnada que se coloca en el anzuelo y que seduce. El cazador a veces colocaba una abejita atada a un árbol y el león venía, ¿viste?, atraído por la oveja. ¿No? Hay una seducción, siempre en la tentación hay una seducción, siempre en la tentación hay algo que te gusta demasiado, te seduce. Pero después la otra palabra, atraído, más bien es arrastrado, arrastrado hacia afuera. En la tentación, el diablo lo que quiere es arrastrarte hacia afuera de la voluntad de Dios para tu vida. Y cuando te tiene enganchado, ¿viste? Porque en la pesca hay dos partes. La primera es que el pez muerda el anzuelo, pero la segunda, ¿cuál es? Sacar al pez del agua, ¿sí? A veces no es fácil, ¿no? Si a alguno le gusta pescar, allá el Dorado en el Paraná, sabés cómo lucha, ¿no?
Y muchas veces se corta la tanza. Entonces, hay dos partes. Una es una carnada efectiva para atraer al pez y que muerda. Pero la segunda es sacarlo del agua. Bueno, en la tentación Satanás busca seducirte. Él prueba, no es que sabe lo que pensás. Prueba con una... Mira, a David lo sedujo con Betsabé. A Judas con 30 piezas de plata. ¿Ves? Él usa distintas carnadas hasta que enganchás. Y entonces viene la segunda parte. Él te quiere arrastrar fuera de la voluntad de Dios. Porque sabe que si te saca de la voluntad de Dios, entonces arruina el propósito que Dios tiene para tu vida. Entonces ya no podés ser útil a Dios. Él sabe que ya no puede recuperarte. Te perdió para siempre, porque una vez que tenés a Cristo, sos hijo de Dios. Pero Él quiere que al menos tu vida no sea útil para sacar a otros. Entonces te quiere arrastrar fuera de la voluntad de Dios. Porque Él sabe, ¿ves? A ver, fácil. El pez, ¿dónde va a ser feliz? En el agua, porque fue diseñado para vivir en el agua. Y el creyente va a ser feliz en la voluntad de Dios. Pero el diablo te quiere arrastrar fuera de ella. Y Pablo dice acá, no sea que el pescador tuviera pescado y te está arrastrando fuera de su voluntad. ¿Ves? A Jesús lo quiso sacar de la voluntad. Le dice, pero si tenés hambre y sos el Hijo de Dios, ¿por qué Dios no cuida de vos? ¿Por qué no te da comida? Y cuando le dijo, bueno, ¿por qué no haces que las piedras hagan pan? Es un intento de Satanás de sacarlo a Jesús de la voluntad de Dios. Dios no te da satisfacción, busca tu propia satisfacción. Busca satisfacer tu apetito, tus deseos. Pero no que yo confío en la voluntad de Dios. Bueno, pero, a ver, ¿dónde está Dios ahora que lo necesitas? Y si querés ser el Mesías, ¿por qué no te tirás del pináculo del templo y toda la gente, oh, mirá, viene bajando por los ángeles? ¿Qué entrada triunfal sería esa, no? Le dice Satanás a Jesús. No, la entrada triunfal va a ser entrando yo con un burrito. Pero escúchame, podés entrar sostenido por ángeles. A ver, este intento de Satanás de decirte, mira, vas a disfrutar más de esta otra manera, ¿ves? Fuera de la voluntad de Dios, no. Pablo le dice a Timoteo, anda a afirmar a estos creyentes, enseñales que vale la pena estar en la voluntad de Dios. Que el tentador no los engañe, como engañó a Eva. Que no los engañe con mentiras, haciéndoles creer que pueden encontrar satisfacción fuera de la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios podés encontrar momentos de placer, pero nunca satisfacción verdadera. Porque esta se encuentra solo en la voluntad de Dios. Sí, momentos felices, pero los momentos felices se pasan. Todo pasa. El efecto de una droga se pasa, la borrachera se pasa, los momentos de placeres se pasan. Pero eso no es satisfacción verdadera, eso es simplemente el agua de este mundo, que el que la toma vuelve a tener sed. Pero el agua que Jesús da, ¿ves? Es la satisfacción del alma. Andá y animalos a estos creyentes. Tesalónica era una ciudad muy corrupta, muy inmoral. Pero Pablo le dice a Timoteo, andá y animalos, afirmalos en la fe, que estén firmes para que el tentador no les arrastre fuera de su voluntad. Andá a afirmar y animar a estos creyentes. Así que tenemos ahí, en primer lugar, para estar firmes necesitamos un amor genuino. En segundo lugar, necesitamos amigos fieles. Amigos confiables, amigos que me van a ayudar en esta etapa. Y en tercer lugar, necesito un anhelo ferviente. Y fíjate lo que dice ahí en el versículo 10, orando de noche y día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Pero el mismo Dios, nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos con otros. Versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos.
un anhelo ferviente, la venida de Cristo. Y dice, para que sean afirmados vuestros corazones pensando esto, en que el Señor viene y viene pronto, ante la venida de Cristo con todos sus santos. Antes de avanzar ahí, una aclaración de esta expresión con todos sus santos. Porque nosotros decimos que la venida de Cristo es en dos etapas. Viene primero lo que llamamos el arrebatamiento a buscar a su iglesia. Y viene una segunda vez para reinar en el mundo. Al final de Apocalipsis, después de Armagedón, Él viene para poner su reino en el mundo. En realidad esa es la venida de Cristo, porque en el arrebatamiento no viene a la tierra, nos encontramos con Él en el aire, ¿sí? Entonces, cuando la Biblia habla de la segunda venida, habla ahí. Y muchas veces esa venida se llama la venida con sus santos, porque viene con toda la iglesia. Entonces dice, pero acá está hablando a los creyentes, pero dice que viene con sus santos. Sí, pero en Lucas capítulo 24 Jesús dijo, cuando el Señor venga con sus santos ángeles. Así que los ángeles van a venir con Él y se llaman santos, pero también, y esta es más interesante, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante, cuando les habla del arrebatamiento, dice, versículo 13, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, como los que no tienen esperanza. Versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús a los que durmieron con Él. Dice que cuando Jesús venga, ¿qué va a traer con Él? A los que durmieron con Él. Es decir, a todos los santos que ya han muerto. ¿Y por qué vienen con Jesús? Dice acá, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Vienen para obtener su cuerpo glorificado. Qué lindo va a ser que con Jesús van a venir todos los santos que ya han muerto. Vas a ver a Jesús, pero quizás vas a ver, uy, allá está. Y vas a ver ahí quizás tu papá, tu mamá, que ya partió y está con el Señor. Y viene con Jesús. Vienen a buscar a su iglesia y vienen en ese glorioso momento del arrebatamiento. Va a ser un encuentro hermoso. Aunque quizás podemos decirle a alguno de nuestra familia o de nuestros seres queridos, después nos saludamos, déjame que primero voy a ver a Jesús. Viene con Jesús con todos sus santos. Pero el asunto es que esta venida de Cristo, dice acá, es un impulso para mantenernos firmes. Fíjate que dice que para que sean afirmados vuestros corazones. A ver, el concepto de que Cristo viene tiene que afirmar mi corazón. ¿Ves? Hay problemas. Cristo viene y Cristo viene pronto. Los creyentes en aquella época tenían que buscar una palabra para saludarse. ¿Viste? Claro, porque los judíos se saludaban diciendo shalom, que significa paz. Y los griegos se saludaban diciendo jairo, que significa gozo. Pero los creyentes decían, ¿y nosotros cómo nos saludamos? Y entonces eligieron una palabra, maranata. Maranata. Maranata no es una palabra que tenga una traducción. Viste que hay palabras modismos que usamos que no tienen una traducción, no aparecen en el diccionario. Bueno, Maranata no aparece en el diccionario. Porque Maranata era una palabra que usaban cuando en las ciudades tenían una muralla. Y en la muralla siempre tenían vigilantes, los vigías que tenían que ver si venía el enemigo. En aquel tiempo como ahora, podía pasar que el vigilante se quedaba dormido, ¿no? Entonces tenían otro que tenía el trabajo de caminar por arriba de la muralla, ¿viste? Para vigilar a los vigilantes, para ver que no se duerman. Entonces este que iba caminando, a veces veía a uno dormido, ¿viste? A uno que estaba cabeceando ahí,
y se acercaba despacito. Y cuando estaba atrás le decía, ¡Maranata! ¿No? Ahí se despertaba. ¿Y qué significaba eso? Despertate, el Señor viene, el Señor viene. Y los cristianos dijeron, esa es la palabra. Cada vez que nos saludamos, Maranata, el Señor viene. ¿Por qué? Porque esto nos ubica, nos hace recordar que la vida pasa pronto. ¿Tenés problemas? El Señor viene, ya se van a pasar. ¿Te cuesta soportar alguna dificultad física o emocional? El Señor viene. Lo que estás pasando ahora es pasajero. El Señor viene. Y ves, no hay nada que traiga más aliento, más firmeza, que nos ubica, porque a veces los problemas en la vida nos desenfocan, nos hacen pensar en las preocupaciones de hoy y no nos hacen olvidar del propósito que Dios tiene para nosotros. Nos hace olvidar de lo eterno. Y nos preocupamos demasiado por lo temporal y dejamos a un lado lo que es eterno. Y acá dice, el Señor viene. Y esto tiene que ser un estímulo. ¿Un estímulo para qué? Un estímulo para que seas irreprensible en santidad. Irreprensible. Vos sabés que en Tesalónica se encontraron tumbas que descubrieron que eran de los cristianos. Y se dieron cuenta porque todas las tumbas tenían una misma palabra. Amemptos, que es la palabra irreprensible. Este que murió es irreprensible. Y ellos lo usaron como una característica. El creyente no va a ser juzgado porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Yo estaré ahí en el cielo y el Señor no me va a acusar de ningún pecado porque todos mis pecados ya los pagó Él. Sí voy a tener que rendir cuentas de cómo usé las cosas que Él me dio para ver si recibo premio o no. En aquel tiempo, en aquella cultura, lo más importante era el honor o la vergüenza. Nosotros vivimos en una cultura desvergonzada, ¿sí? ¿Me entienden? Desvergonzada. Es decir, hoy hay tanta inmoralidad que ya no causa vergüenza. Los jóvenes a veces hablan de una manera y vos decís, pero no tenés vergüenza. Ya nada me causa vergüenza. Pero hasta el día de hoy en Medio Oriente, es una cultura que se basa en el honor o la vergüenza. El honor o la vergüenza, hasta el día de hoy. Por eso avergonzar a alguien es el peor castigo. Y honrar a alguien es el mayor premio. ¿Sí? ¿Me siguen? Ahora, vamos a ver un versículo que describe algo que los tesalonicenses estaban viviendo. El versículo está en Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Apocalipsis 16, 15. He aquí, yo vengo como ladrón, y bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Bienaventurado el que guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Qué significa esto? Resulta que en Tesalónica no tiene muchas ruinas porque la ciudad está edificada sobre la vieja ciudad, pero hace poco tiempo estaban reparando la estación de micros de larga distancia. Y entonces querían hacer un subsuelo para hacer 2 niveles en la estación de micros. Y cuando cavaron, encontraron restos y encontraron cosas que les llamó la atención. Y vieron que había ahí abajo un lugar donde había aguas termales y donde la gente iba a hacerse baños termales. Pero descubrieron que en realidad tenía otro uso, más allá de los baños.
Como por ejemplo, ¿vieron cuando hay lugares donde uno dice para hacer masajes? Pero es otra cosa. Y entonces muchos hombres iban a visitar este lugar, pero había una banda que se llamaba los cleptes. Los cleptes. Hay un término que es, viste, una persona puede ser cleptomaníaca. ¿Sabe qué significa? Tiene la manía de tomar lo ajeno, de robar. Viene de esta palabra, los cleptes. Los cleptes eran una banda de ladrones y tenían la costumbre de ir a este lugar y el hombre estaba ocupado en estos asuntos turbios y de pronto ellos le robaban la ropa. Y entonces cuando llegaba antes del amanecer, que generalmente el hombre quería volver a su casa y no ser visto por nadie, descubría que no tenía ropa. Y entonces tenía que correr desnudo hasta su casa. Y la gente lo veía correr desnudo y decían, este sabemos dónde estuvo, ¿no? Este sabemos dónde estuvo. Pero la vergüenza se hacía pública. Jesús dice acá en Apocalipsis, cuida tus ropas para que no se vea la vergüenza de tu desnudez. Y este es el concepto acá de la palabra irreprensible. El concepto de que no te avergüence nada en la vida. Juan dice lo mismo. Dice, hijitos, permaneced en él, para que en su venida no te alejes de él avergonzado. Y dice, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. A ver, el concepto es, cuida tus ropas, es cuida tu santidad, cuida tu imagen, para que no tengas que pasar vergüenza. Mira, el día de Cristo va a ser un día glorioso. Él viene a buscarnos y corremos. Y te decía, quizás vas a ver a tus seres queridos y quizás vas a querer hacer tantas cosas, pero vas a enfrentarte a Jesús. Y en ese momento puede haber dos reacciones en tu vida. En ese momento puede haber tanta vergüenza que, como dice Juan, algunos se alejan avergonzados, como diciendo, anda vos primero, pero vení, vamos a saludar a Jesús. No, yo voy después. Es que la vergüenza me va a arruinar uno de los momentos más gloriosos de la vida. Dice, para que no nos alejemos de Él avergonzados. Yo no quiero que un pecado acá me robe el gozo del encuentro con Cristo. Yo quiero disfrutar de ese momento, quiero disfrutar de ese triunfo, quiero que, viste, cuando Argentina se ve al campeón mundial, cómo se abrazaban todos, viste, no lo conocía, pero lo abrazaba igual, ¿no? Festejábamos, saliendo todos a festejar, la calle estaba llena de gente festejando. Bueno, algo así va a ser la venida de Cristo, vamos a estar todos festejando en el cielo. Y hay algunos que la vergüenza lo va a hacer esconder. No. Terrible. Y dice acá, cuida tus ropas para que no se descubra la vergüenza. Pablo dice que seas irreprensible en santidad. Cuando termina 1 Tesalonicenses capítulo 5, dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados en santidad. En santidad. ¿Ves? Dios quiere para tu vida no que seas feliz, que seas santo. Ser feliz es algo que va a venir como consecuencia de disfrutar la bendición de Dios. Pero el objetivo en la vida es ser santo. ¿Por qué? Porque esta es la manera en que voy a reflejar el carácter de Cristo. Esta es la manera en que Dios me va a usar. Y esta es la manera en que estoy diciéndole a Dios, Señor, yo confío en que la vida, lo que tú tienes para mí, es mejor que lo que este mundo me pueda dar. Por eso rechazo la tentación y le digo a Satanás, como le dijo Jesús, rajá de acá, Satanás, escrito está. No es solamente el pan, eso puede esperar. Cuando Dios quiera que coma, Él me va a proveer comida. Yo quiero disfrutar de lo que Dios tiene para mí. Y esto no es la manera de disfrutar. ¿Ves? El concepto es disfrutar, sí, pero sin necesidad de recurrir al pecado. Disfrutá de todo lo que Dios te da. Disfrutá de la mujer que Dios te dio, de la casa que Dios te dio, de la comida que Dios te dio.
pero es que me gustaría comer un asado y lo único que hay es arroz. Disfrútalo, porque hay otros que ni arroz tienen. Y dice Proverbios que es mejor comer comida de legumbres, donde hay paz. Es decir, comida de legumbres es mejor un plato poroto que buey engordado. A muchos acá les gusta el buen asado, ¿no? Pero dice, sí, pero ¿de qué sirve si estás lejos de Dios? Mejor. Mejor es disfrutar de lo poco, pero de lo que Dios te da, antes que de lo mucho, si no está Dios ahí. Disfrutar de la santidad. Aprendé a rechazar la tentación diciendo, yo prefiero el hambre en la voluntad de Dios. Yo no quiero recurrir al pecado a buscar placer, porque sé que eso va a traer consecuencias, sé que eso me va a arruinar y por sobre todas las cosas, sé que eso me va a traer vergüenza en la vida. Una vergüenza que va a hacer silenciar los labios, que no me va a dejar predicar a otros de Cristo. Una vergüenza que no me va a permitir alabar al Señor. Una vergüenza que a veces hasta ni te deja orar. Una vergüenza que te anula en el servicio. Yo no quiero. No quiero que nada me avergüence. No quiero que ningún pecado me quite el gozo de poder estar en ese encuentro con Cristo. Por eso vamos a terminar orando. Y vamos a pedirle a Dios lo que Pablo pidió. Que Él afirme nuestros corazones y que podamos mantenernos así hasta la venida de Cristo, para ser hallados por Él irreprensibles en santidad. Y para que nuestro amor abunde más y más. Y podamos ayudarnos y sostenernos unos a otros como buenos amigos fieles. Para, como iglesia, juntos, sostenernos y esperar a nuestro Señor. Pero yo quiero que estés ahí en tu momento de oración, en tu momento de introspección, mirándote a ti mismo, diciendo, si viene Cristo, yo no sé si me voy con Él. Quizás no estás seguro porque quizás nunca acudiste a la cruz a pedirle perdón al Señor por tus pecados. Hoy podés pedirle, Señor, hoy creo que Cristo murió por mí, perdona mis pecados. Que la sangre de Cristo me limpie de mis pecados. Señor, yo quiero que seas mi Salvador. Y yo quiero conocerte y quiero disfrutar de esa voluntad que dicen que es buena, agradable y perfecta. Podés venir a Cristo hoy, a aceptarlo como el Salvador de tu vida. Oh Señor, te damos gracias por tu palabra y te ruego, Señor, por esta hermosa iglesia. Te ruego por tus hijos acá, para que tú obres, para que ellos se mantengan firmes, para que tú les animes a permanecer más allá de las dificultades, de las tribulaciones y sobre todo de las tentaciones. Que tú nos ayudes a estar firmes para que nuestra vida pueda glorificar al Señor y no avergonzarle. Te rogamos, Señor, tu Espíritu Santo obre en nuestro corazón para que estas verdades nos ayuden en todo este tiempo, en toda esta semana, a agradarte, a estar firmes en tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén.